Algunas personas creen que su existencia mejorará solo cuando el mundo les brinde oportunidades más propicias, cuando logren acumular más recursos, tiempo o fortuna. Suelen pensar que requieren de elementos externos para experimentar un cambio. Sin embargo, la realidad es que la transformación más significativa comienza con lo que se repite a sí mismo diario. He descubierto que las palabras que nutren su mente se convierten en la base que dirige sus decisiones, su autodisciplina y, al final, su destino. No se trata de anhelar situaciones idóneas. Lo que realmente importa es fomentar las condiciones internas que le ayuden a sacar el máximo provecho de cualquier situación. La herramienta más poderosa para lograr esto son las afirmaciones, frases motivacionales que le entrenan para pensar, sentir y actuar como la persona que desea ser. Cada vez que afirma con certeza quién es y qué aspiraciones tiene, está redefiniendo su identidad. Y es esa identidad la que resulta en acciones concretas. No necesita ocurrencias extraordinarias, requiere de afirmaciones sólidas y consistentes en su interior. Lo que repite cotidianamente moldea su carácter, y dicho carácter, a su vez, determina su futuro. Si su intención es transformar su vida, debe empezar cambiando la manera en que se comunica consigo mismo. La autoconversación diaria que mantiene tiene un impacto profundo en la calidad de su vida, mucho más de lo que puede imaginar. Las afirmaciones son expresiones que, aunque parecen sencillas, poseen el poder de reprogramar su mente mediante la repetición constante y convicción. Y esto no es meramente teórico. Su cerebro se ajusta a los mensajes que recibe de manera continua. Si constantemente se dice que es débil, actuará en consecuencia. Si se repite que no tiene suerte, comenzará a percibir obstáculos por doquier. Si se convence de que no merece suficiente, aceptará lo poco en lugar de exigir lo que le corresponde. Así es como opera la mente. No hace distinción entre lo real y lo que se repite con frecuencia. Por esta razón, las palabras que selecciona cada día actúan como instrucciones que determinan sus acciones. Y esas acciones, a su vez, dibujan su futuro. Muchas personas piensan que las afirmaciones son inútiles porque no generan resultados instantáneos. Se miran al espejo, repiten una afirmación un par de veces y aguardan un cambio sorprendente. Al no obtener resultados rápidamente, se rinden. No obstante, este es el mismo error que cometen en muchas áreas de su vida, confundiendo lo inmediato con lo verdaderamente valioso. Las afirmaciones funcionan de manera similar al entrenamiento físico. Una única sesión en el gimnasio no transforma su cuerpo, pero una constancia durante meses puede cambiarlo por completo. Igualmente, una afirmación repetida con regularidad y compromiso puede modificar su mentalidad, su autodisciplina y, en última instancia, su realidad. Debe entender que lo que dice en su interior tiene más peso que cualquier crítica externa. Puede recibir respaldo de otros, puede escuchar mensajes de aliento, pero su voz interna posee una fuerza incomparable. Esa voz es su compañera en los momentos difíciles, brindándole apoyo o llevándolo a la desesperación cuando nadie está presente. Lo que esa voz transmite no aparece por arte de magia. Emana de las elecciones que usted ha tomado al afirmarse. Si se rodea de afirmaciones motivadoras, su voz interna se convertirá en un recurso valioso. En cambio, si se alimenta de incertidumbres y quejas, esa voz se transformará en su adversario más temible. Una de las declaraciones más impactantes que puede empezar a repetir es que tiene control sobre su vida. Aunque suene obvio, muchos hombres actúan como si no fuese verdad. Atribuyen la culpa a las circunstancias, la economía, su pasado y las personas que los rodean, y al culpar, entregan su poder a esos factores externos. Cuando usted afirma con firmeza que tiene control sobre su vida, comienza a recuperar ese poder. Su mente comienza a buscar oportunidades en vez de justificaciones, soluciones en vez de dificultades. Esta afirmación le enseña a actuar como el dueño de su destino, no como una víctima de su entorno. Otra afirmación crucial es que es disciplinado y constante. Esto se debe a que el éxito no proviene de acciones aisladas,
sino de la repetición constante. Cada vez que repite esta frase, refuerza la identidad de alguien que cumple con sus promesas, que sostiene hábitos, incluso sin ganas, y nunca se rinde ante la adversidad. Esta identidad tiene un valor superior a cualquier motivación temporal. La disciplina no depende de emociones, se basa en la convicción. Y cuando esta convicción se repite en su mente cada día, se convierte en una parte natural de su ser. Recuerde, las afirmaciones no son meras palabras, son órdenes para su mente. Con el tiempo, su mente se adaptará y obedecerá. Un hombre que se entrena en afirmaciones de poder, enfoque, gratitud y abundancia, termina por vivir con esas características. Porque lo que comienza como palabra, se transforma en pensamiento, lo que se convierte en pensamiento, se manifiesta en acción, y lo que se repite en acción, forja su destino. Así de potente es esta práctica. Si la aplica con seriedad, no solo alterará su forma de pensar, sino que también cambiará su vida por completo. Las afirmaciones funcionan como semillas. Siembra hoy lo que deseas cosechar en el futuro. El problema es que muchos hombres siembran inconscientemente mensajes de escasez, debilidad y resignación. Frases como no puedo, es complicado, no tengo suerte o ya es muy tarde para mí se oyen con frecuencia. A pesar de su apariencia inofensiva, estas expresiones se infiltran en su subconsciente, formando creencias arraigadas. Una vez que una creencia se establece, influye en cada una de sus acciones. Un individuo convencido de que no puede lograr algo ni siquiera lo intentará. Aquel que piensa que no merece éxito rechazará las oportunidades que se presenten. Alguien que cree que la felicidad es solo para otros se comportará como si estuviera destinado al fracaso. De esta forma, lo que se inició como un simple enunciado se transforma en un destino inevitable. El proceso de transformación se inicia cuando decide modificar ese diálogo interno, haciéndolo de forma deliberada al sustituir cada afirmación limitante por una declaración empoderadora. Esto no implica engañarse, sino más bien reprogramarse. Si durante años se ha dicho que carece de disciplina, debe oponerse a esa idea con una afirmación clara y contundente. Soy un hombre disciplinado, actúo de manera constante cada día. Al principio, esta afirmación puede sentirse extraña o incluso falsa, ya que su mente está habituada a un enfoque diferente. Sin embargo, si se persevera en esta práctica, repitiéndola con confianza, comenzará a debilitar esa antigua programación y a establecer una nueva. Con el tiempo, esta nueva forma de pensar lo llevará a comportarse de manera diferente, a desarrollar hábitos sólidos y a transformarse en la persona que ha decidido ser. Una de las afirmaciones más impactantes a adoptar es: soy capaz de alcanzar todo lo que me propongo, ya que la inseguridad es el mayor obstáculo para el éxito. La duda puede paralizarlo, hacer que retroceda, haciéndole creer que no vale la pena intentarlo. Pero al afirmar con determinación que puede, está cimentando su autoestima. Esa confianza es la base fundamental para actuar. Un hombre que confía en su capacidad buscará soluciones, enfrentará desafíos y permanecerá firme. En contraste, quien duda abandonará sus intentos antes de comenzar. Por esa razón, esta afirmación debe ser repetida en su mente cada día al despertar y al dormir. Otra afirmación crucial es: soy el dueño de mi tiempo y de mis decisiones, ya que quien no controla su tiempo está destinado a vivir a merced de los demás. El tiempo es un recurso precioso, y cada día que se consume en distracciones es un día que se entrega en vano. Afirmar que es dueño de su tiempo lo entrena para tomar decisiones intencionales, priorizar lo esencial y rechazar lo que lo aleja de sus objetivos. Esta sencilla afirmación lo posiciona como protagonista de su vida, no como mero espectador. Lo que debe internalizar es que las afirmaciones no son meras palabras agradables. Son compromisos que establece consigo mismo, recordatorios de la identidad que está forjando. La identidad que asuma definirá sus acciones. Si desea resultados diferentes, necesita transformarse en una persona diferente, y para lograrlo, debe dirigirse a sí mismo de esa manera, ya que lo que repite se refuerza,
y lo que se refuerza da forma a su vida. Por ello, no subestime la fuerza de esta práctica. Cada declaración actúa como una directriz, y cada directriz reiterada te acerca al individuo que estás destinado a ser. Las afirmaciones impactantes no son meras palabras que se repiten sin propósito, sino manifestaciones de identidad. No se refieren a lo que aspiras a tener en el futuro, sino que evocan quién eres en este instante y quién decides ser en cada uno de tus actos. Esta es la distinción que muchos no logran captar. Si suelta de manera superficial, quiero ser disciplinado, su mente lo percibe como una meta inalcanzable, como un anhelo que tal vez nunca se cumpla. En cambio, si afirma con convicción, soy disciplinado y actúo con regularidad cada día, le está enviando una instrucción a su subconsciente, haciéndole entender que eso ya es parte de su existencia actual. El subconsciente, que no puede discernir entre lo que es auténtico y lo que se repite con firmeza, comienza a alinear sus sentimientos, pensamientos y acciones con esa afirmación. Así es como, progresivamente, te conviertes en el ser que afirmas ser. Una declaración fundamental que todo hombre debe integrar es: soy un ser valioso, merecedor de respeto y abundancia. Esto se debe a que la mayoría de los fracasos surgen no por falta de talento, sino por una escasa autoestima. Un hombre que no se valoriza acepta empleos mediocres, relaciones perjudiciales y oportunidades limitadas. Vive bajo la creencia de que no merece más. Sin embargo, al afirmar cada día que es valioso, su mente comienza a reinterpretar su entorno. Deja de aceptar lo que lo menoscaba y comienza a buscar lo que le eleva. Esa afirmación lo prepara para tener mayores expectativas de sí mismo y del mundo que lo rodea. Y cuando se propone esperar más, actúa con mayor poder, determinación y claridad. Otra declaración que tiene un profundo impacto es: tengo control sobre mis emociones. Porque el individuo que no maneja sus emociones se convierte en su prisionero. El enfado, el temor, la inercia y la preocupación pueden convertirse en grilletes si no se gestionan adecuadamente. No obstante, al declarar firmemente que tiene el control, comienza a asumir la responsabilidad de su reacción ante las situaciones de la vida. Lo externo es incontrolable, pero su respuesta interna está bajo su dominio. Esta es la esencia del empoderamiento personal. Reforzar esta afirmación le ayuda a evitar las respuestas automáticas, permitiendo que actúe con madurez y claridad. Es importante tener en cuenta que las afirmaciones deben ir acompañadas de acciones concretas. No es suficiente con solo pronunciar frases al azar, debe validar lo que dice con acciones. Si afirma ser disciplinado, debe demostrarlo levantándose temprano. Si dice que tiene dominio sobre su tiempo, debe rechazar las distracciones. Si sostiene que es valioso, debe evidenciarlo al negarse a aceptar la mediocridad. Las palabras son solo el inicio, mientras que la acción es lo que enciende la chispa. Cuando ambas se combinan, la transformación es inevitable. Cada vez que repite una afirmación, está reprogramando su mente. En caso de que la repita de manera constante, esa nueva programación suplantará la anterior. Así, deja de seguir patrones de debilidad y comienza a depender de patrones de fortaleza. Este es el método que se sigue. Lo primero es alterar lo que se dice, a continuación, modificar lo que se piensa, después ajustar lo que se hace y, finalmente, transformar lo que se logra. Las afirmaciones abren la puerta a una secuencia que resulta en un cambio en su destino. Por ello, es esencial tomarlas en serio. Cada expresión dirigida a uno mismo se convierte en un pronóstico, y es su elección decidir si será uno de fracaso o de éxito. La afirmación es una herramienta poderosa, pero su eficacia depende del uso que se le dé. Muchos hombres la abordan como si fuera un juego. Pronuncian frases de manera automática, sin propósito, sin conexión emocional, y luego cuestionan por qué no se produce un cambio. La clave radica en cómo se hacen, cuando se dicen y, sobre todo, con qué grado de convicción se articulan. Una afirmación no es simplemente un deseo, es una instrucción para su mente. Y ésta solo responderá si percibe determinación,
por lo que es importante repetirlas en voz alta, con fuerza, frente a un espejo, como si estuviera dirigiéndose a un soldado en entrenamiento. Esa seriedad transforma las palabras en programación y la programación en acción. Una de las afirmaciones más impactantes que puede incorporar es: soy imparable cuando elijo actuar. Esta frase le enseña a superar el hábito más dañino, la procrastinación, ya que muchos hombres desperdician años aguardando el momento ideal, la inspiración o las circunstancias perfectas, y mientras eso sucede, el tiempo se les escapa. Al afirmarse como imparable, se obliga a actuar sin pretextos. Esa afirmación reprograma su mente para actuar a pesar del miedo, las dudas o la falta de garantías. Esa es la diferencia fundamental entre quienes alcanzan el éxito y quienes se quedan en el plano de los sueños. Una afirmación fundamental que merece ser destacada es que soy un hombre de acción y resultados, ya que lo que realmente importa no son las intenciones, sino las acciones que se emprenden. Puedes hablar infinitamente sobre tus planes, pero esas palabras no tienen poder para provocar cambios si no están respaldadas por acciones concretas. Al reiterar esta afirmación, estás grabando en tu mente la necesidad de demostrar, cada día, lo que expresas. Una vez que tu mente asume esta identidad, se niega a aceptar frases vacías, busca resultados tangibles, se incomoda ante la inacción y comienza a operar bajo un estándar superior, donde resulta común decir poco y demostrar mucho. En este punto, quiero detenerme para recordarte algo significativo. Si encuentras valor en este mensaje, considera suscribirte a este canal. Aquí recibirás recordatorios continuos que te ayudarán a mantener tu disciplina, incluso en momentos en que nadie esté observando. Además, me gustaría plantearte una pregunta que te invito a responder en los comentarios. ¿Qué afirmación personal sientes que necesitas empezar a repetir a diario? Sé honesto contigo mismo, porque esa respuesta puede transformar tu vida de manera considerable. Es fundamental que comprendas que cada afirmación contribuye al proceso de definir tu identidad. No se trata de repetir palabras por engañarte a ti mismo. Es un acto de declaración sobre quién eres, y te impulsa a actuar de acuerdo con esa declaración. Esta coherencia es lo que forja el carácter. El carácter, a su vez, es la piedra angular de toda riqueza, influencia y éxito genuino. Cada vez que reafirmas una declaración, estás esculpiendo una nueva versión de ti mismo. Y si lo haces con auténtica convicción, llegará un momento en el que ya no te será necesario esforzarte por creerlo. Se convertirá en algo natural. Será auténtico. Será parte de tu esencia. Este es el verdadero poder que reside en las afirmaciones. Las afirmaciones impactantes representan más que simples frases motivadoras, son compromisos diarios contigo mismo para alcanzar tu mejor versión. Cuando te haces una afirmación con firmeza, estás marcando una división entre quien has sido y quien te propone ser. Esta línea es difícil de borrar, ya que tu mente comenzará a exigir coherencia. No puedes decirte cada mañana que eres disciplinado y, a la vez, permitir que la pereza rija tu día. La contradicción te incomodará hasta que ajustes tu comportamiento. Esto es lo que muchos no alcanzan a entender. Las afirmaciones no funcionan gracias a un toque de magia, sino porque reprograman tu mente para alinearse con tus declaraciones. Si las repites con suficiente intensidad y consistencia, estas afirmaciones te llevarán a convertirte en el hombre que afirma ser. Una de las declaraciones más cruciales es que merezco abundancia y estoy listo para recibirla. Muchos hombres viven en la escasez no porque no se esfuercen, sino porque en su interior mantienen la creencia de que no son dignos de más. Ese tipo de mentalidad puede ser un obstáculo. Se alejan de las oportunidades, se conforman con lo básico y experimentan culpa al tener éxito. Sin embargo, cuando diariamente se autoconsciente de que merece la abundancia, comienza a modificar sus creencias fundamentales. Deja de aceptar lo mínimo y empieza a buscar oportunidades que representen su verdadero valor. Cuando se presenta la posibilidad de crecimiento, ya no se sabotea. Actúa con determinación, convencido de que merece lo mejor.
Una afirmación significativa es: tengo control sobre mis hábitos y decisiones. Esto es crucial, ya que la vida no se transforma solo con buenas intenciones, sino mediante hábitos. Un individuo que se repite esto se entrena para no ser víctima de la pereza, el desorden o las excusas. Al insistir en que tiene control, adiestra su mente para tomar decisiones correctas, incluso en momentos incómodos. Esa elección, repetida diariamente, es lo que genera resultados extraordinarios. La grandeza no surge de un solo acto, sino de miles de hábitos cultivados con disciplina. Además, es impactante la afirmación: soy resiliente ante los desafíos y siempre encuentro soluciones. La diferencia entre alguien exitoso y otro que se queda atrás no radica en la ausencia de problemas, sino en cómo los aborda. Al repetir esta afirmación, usted programa su mente para buscar soluciones en lugar de quejarse, para mantenerse firme cuando los demás se rinden y para percibir cada reto como una oportunidad para crecer. Esta mentalidad le otorga una ventaja, ya que en el mercado y en la vida, quienes resuelven problemas son favorecidos, no quienes se lamentan. Es fundamental que comprenda que cada afirmación actúa como un ladrillo en la edificación de su carácter. Al inicio, parecen solo palabras, pero con el tiempo se convierten en un sólido muro de confianza, disciplina y determinación. Ese muro actúa como un escudo contra la duda, el miedo y la mediocridad. Por ello, la constancia es esencial. No es suficiente con repetir afirmaciones ocasionalmente y esperar resultados milagrosos. Es necesario vivirlas, inhalarlas y recordarlas en cada momento de dificultad. Porque el día en que su mente crea plenamente lo que usted afirma, no habrá obstáculo que pueda frenarlo. Ese día comenzará a vivir no como alguien que aguarda un cambio, sino como una persona que ya ha transformado su vida. Las afirmaciones poderosas funcionan como una guía que orienta cada aspecto de su existencia. Si no establece lo que desea creer sobre sí mismo, el mundo se encargará de definirlo. Y generalmente, lo hará transmitiendo mensajes de limitación, miedo y mediocridad. La sociedad está repleta de voces que dicen que no se puede, que es muy complicado o que no está destinado a eso. Si no entrena su mente con afirmaciones, esas voces externas terminarán siendo su voz interna. Pero al elegir repetir frases poderosas, erige una barrera contra cualquier intento de disminuirlo. Se está preparando para caminar con dignidad, a pesar de que el entorno lo invite a mirar hacia abajo. Por esa razón, afirmo que las afirmaciones no son un lujo, sino una necesidad. Una de las declaraciones más cruciales que necesita internalizar es que tiene el control sobre su vida y su destino. Esta afirmación lo distingue de aquellos que siempre buscan culpar a los demás. Al responsabilizar a otros, está cediendo su poder. Culpar significa creer que su vida depende de las acciones de otros. En cambio, al asumir la responsabilidad, retoma el control de su existencia. Comienza a observar posibilidades en lugar de justificaciones. Empieza a darse cuenta de que cada elección lo acerca o lo aleja de su objetivo. Dicha afirmación lo entrena para dejar de esperar que alguien más lo saque de sus problemas, convirtiéndose en el creador de su propio destino. Otra declaración transformadora es que es disciplinado en sus pensamientos, palabras y acciones. La disciplina no se restringe solo al cuerpo. Comienza en su mente. Si permite que pensamientos negativos tomen el control, se manifestará en su conducta. Sin embargo, al afirmar que es disciplinado en todos los aspectos, está programando su mente para filtrar lo que recibe y lo que expresa. Se impulsa a pensar con claridad, a comunicarse de manera intencionada y a actuar con perseverancia. Esta consistencia lo convierte en una persona fiable. Alguien en quien la gente puede confiar porque su vida tiene orden, sirviendo de ejemplo de estabilidad. También debería repetir que es un hombre con un propósito y que cada día se acerca más a sus metas. La falta de un propósito claro es lo que a menudo lleva a la ruina a muchos. Se ocupan en actividades, pero carecen de dirección. Se mueven constantemente, pero no progresan.
Una afirmación así lo ancla, recordándole cada mañana que su tiempo no está destinado a ser desperdiciado, sino a avanzar hacia una misión definida. Así, se entrena para vivir de forma intencionada y no al azar. Las afirmaciones, cuando se mantienen con firmeza, se transforman en compromisos internos. No son meras palabras que ofrecen consuelo momentáneamente, sino promesas que le impulsan a elevar sus expectativas. Al repetirlas en el tiempo, forjan una nueva identidad. Al principio, las enuncia con la esperanza de crearlas, luego, a medida que comienzan a manifestarse cambios, y finalmente, porque se han integrado en su ser. Esta es la verdadera esencia del poder personal, modificar su diálogo interno hasta que su entorno se alinee con esa renovada identidad. Es fundamental recordar esto. Su experiencia vital es un reflejo inmediato de las afirmaciones que guarda en su interior. Si aspira a un futuro más amplio, necesita repetirse afirmaciones más significativas. Las palabras que pronuncia a diario se convierten en la guía silenciosa que lo acompaña cuando nadie lo observa. Esa guía puede llevarle a la mediocridad o a la excelencia. La elección siempre radica en usted. Cada afirmación que asume es similar a un ladrillo en la edificación de su carácter. La solidez de una estructura no depende de un solo ladrillo, sino de la colocación repetida de miles de ellos con precisión. De la misma manera, su mente funciona. Decir una afirmación una vez no genera cambios, pero repetirla diariamente con firmeza erige una base interna inquebrantable. Esa base se transforma en su identidad, que a su vez determina su futuro. Lo que usted afirma constantemente acaba por convertirse en una creencia, y lo que cree intensamente se materializa en su vida. Esta es la conexión inevitable. Palabra, pensamiento, acción, carácter, futuro. Una afirmación de gran impacto es: tengo la capacidad de superar cualquier desafío que se presente, porque los obstáculos son parte de la vida. Siempre habrá retos, tropiezos y desengaños. La clave no está en evitarlos, sino en cómo los enfrenta. Al repetir esta afirmación, su mente se entrena para ver los problemas no como barreras que lo limitan, sino como oportunidades que le fortalecen. Este cambio de visión le proporciona resiliencia. En lugar de rendirse, busca soluciones. En lugar de lamentarse, aprende. Y en vez de detenerse, avanza con mayor determinación. Otra afirmación que debe resonar en su interior es: soy un hombre valiente y tomo decisiones con firmeza. Muchos hombres se ven paralizados por el miedo. Se les presentan oportunidades, pero dejan que la duda y la inseguridad dominen sus acciones. Así, la vida se les escapa entre indecisiones. Pero cuando usted se afirma como valiente, comienza a actuar, aunque el miedo esté presente. La valentía no consiste en estar libre de temor, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Esta afirmación le capacita para actuar con resolución, para evitar el estancamiento y vivir con pasión. También es muy significativa la afirmación: soy merecedor de respeto porque me valoro a mí mismo. No puedes demandar al mundo aquello que no te ofreces a ti mismo. Si te desatiendes, si te traicionas o si te manejas con desdén, los demás harán lo mismo contigo. En cambio, al reafirmar diariamente que mereces respeto, comienzas a vivir de acuerdo con esa creencia. Presta atención a tu cuerpo, elige tus palabras con cuidado y toma decisiones conscientes. Esta congruencia te transforma en una persona que emana un respeto natural, sin tener que solicitarlo. Las afirmaciones van más allá de simples enunciados. Son un ejercicio silencioso para tu mente. Cada repetición actúa como un martillo que va dando forma al acero de tu carácter. Al principio, los cambios no son visibles, pero con el tiempo, la evolución se vuelve clara. Te levantas con más confianza, enfrentas los desafíos con mayor determinación y tomas decisiones con más claridad. Lo más crucial es que comienzas a vivir con la creencia de que puedes alcanzar tus objetivos. Ten esto presente: el individuo que manda en sus pensamientos es el que dirige su destino.
Si tu mente se llena de afirmaciones poderosas, tu vida naturalmente se ajustará a esa fuerza. Porque lo que se afirma con convicción se transforma en creencia. Lo que se cree firmemente se traduce en acción, y lo que se ejecuta repetidamente se materializa en realidad. Esa es la clave del cambio auténtico. Cada afirmación poderosa representa una lucha contra la mediocridad. La mediocridad no aparece de manera abrupta, se instala de forma sigilosa. Se infiltra a través de pequeños pensamientos que uno mismo repite: no puedo, es tarde, es demasiado difícil, tal vez mañana. Con el tiempo, estas afirmaciones se transforman en cadenas invisibles que limitan. Las afirmaciones positivas tienen el poder de romper esas ataduras y de sustituirlas por nuevas declaraciones que lo preparan para una vida a otro nivel. No son meras palabras, son herramientas que reprograman su mente, recordándole diariamente que no está destinado a la debilidad, sino que tiene un llamado hacia la grandeza. Una afirmación que debería repetir cada mañana es: soy disciplinado y cumplo con mis metas. La disciplina es fundamental para lograr el éxito. Independientemente de las habilidades que posea o de los sueños que albergue, si no cultiva la persistencia, nada prosperará. Esta afirmación le enseña a verse como una persona que se mantiene fiel a sí misma, que cumple sus promesas, que actúa incluso en falta de motivación. Cuando la disciplina define su identidad, los resultados se vuelven una consecuencia natural. Otra afirmación crucial es: soy abundante y la riqueza llega a mí porque estoy listo para recibirla. Muchos individuos se cierran a las oportunidades porque, en su interior, piensan que no las merecen. Se sabotean a sí mismos. Prefieren la escasez porque les resulta más familiar. Sin embargo, al afirmar su abundancia, se ven obligados a comportarse como alguien merecedor de la prosperidad. Esta transformación los lleva a tomar decisiones más significativas, asumir mayores riesgos y rechazar lo que no cumple con sus estándares elevados. La riqueza no se origina en lo material, sino en la mentalidad. Y esta afirmación es la semilla de esa transformación. También es muy impactante la afirmación: soy el dueño de mis pensamientos y emociones. Un individuo que no controla su mente se convierte en un esclavo de lo externo. Un simple comentario, un contratiempo o un obstáculo pueden derrumbarlo. En cambio, cuando se afirma todos los días que tiene el control, comienza a prepararse para responder en lugar de reaccionar. Desarrolla la capacidad de mantener la calma en medio del caos, de hallar claridad en la confusión, de elegir la disciplina frente a la tentación. Esta es la distinción entre una persona débil y una fuerte. Una navega llevada por sus emociones, la otra las controla con determinación. Recuerde algo importante: cada afirmación que pronuncia no es solo un recordatorio, es un compromiso. Un compromiso con su futuro, su carácter y su destino. Al inicio, puede sonar como una simple frase, pero con la práctica, se convierte en parte de su identidad. Y cuando su identidad evoluciona, todo lo demás también cambia. La razón por la que no actúas de acuerdo a tus deseos es que te comportas en función de lo que crees que eres. Si comienzas a considerarte como una persona disciplinada, próspera, fuerte y en control de tu vida, no habrá barrera que te frene. Las afirmaciones representan el comienzo de un cambio silencioso que, con el tiempo, se transforma en un estruendo inquebrantable de logros. Cada afirmación poderosa que repites actúa como una semilla sembrada en la tierra de tu mente. Al principio, es invisible, parece trivial e incluso ridícula. Sin embargo, con la repetición diaria y la fe en tus palabras, esas semillas brotan, se desarrollan y, al final, se convierten en árboles que remodelan por completo tu realidad. Aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar. Todos los seres humanos repiten afirmaciones cada día, pero la mayoría de ellas son negativas. Se dicen a sí mismos: soy débil, no puedo, no tengo suerte, ya es demasiado tarde. Esas afirmaciones, pronunciadas en silencio, son las que finalmente guían tu vida. No puedes escapar de las afirmaciones.
La diferencia radica en si las eliges de manera consciente o si permites que te destruyan. Una afirmación transformadora que puede cambiar todo es: soy una persona fuerte, capaz y digna de confianza. La fortaleza no es solo física, también es mental. Un hombre que se define como fuerte actúa con fortaleza. Él se levanta cuando otros se rinden, cumple sus promesas y se convierte en alguien en quien los demás pueden apoyarse. Esa confianza genera respeto, apertura a nuevas oportunidades y habilidades de liderazgo. Un hombre que no se ve fuerte, se comporta débil y su vida refleja esa creencia. Otra afirmación poderosa es: soy perseverante y jamás abandono lo que empiezo. Muchas personas fracasan no por falta de talento, sino porque desisten demasiado rápido. Comienzan un proyecto con entusiasmo, pero al enfrentar dificultades, se rinden. Cuando afirmas que eres perseverante, adoptas una mentalidad diferente. Ya no ves los obstáculos como razones para abandonar, sino como pruebas que refuerzan tu compromiso. Esa perseverancia te llevará más lejos que cualquier motivación momentánea. Es fundamental aprender a valorarse, ya que merezco respeto por vivir de manera íntegra. El verdadero respeto no se impone, se genera. Esto proviene de un individuo que se honra a sí mismo, que se mantiene fiel a sus principios y que actúa en armonía con sus palabras. Esta autovaloración le ayuda a ser firme, incluso en ausencia de testigos, eligiendo siempre lo correcto, aunque eso implique un reto. Cuando la integridad se refleja en su vida, el respeto de los demás fluye de manera natural. Lo sorprendente de las afirmaciones es que, aunque no alteren inmediatamente el entorno exterior, primero transforman su interior. Al cambiar su mundo interior, todo a su alrededor comienza a resonar con esa nueva realidad. Sus interacciones, su trabajo, sus finanzas y su bienestar comienzan a manifestar la nueva identidad que está forjando. Por eso, al pronunciar con firmeza una afirmación, no se trata solo de un juego de palabras, sino de una reescritura de su futuro. Es crucial recordar esta verdad inmutable: la vida le responde exactamente como usted se habla a sí mismo. Si se afirma en la grandeza, adoptará una actitud grandiosa. Si se autolimitan en la mediocridad, permanecerá atrapado en ella. No existe una vía de escape. Lo que cultive en su mente es lo que cosechará en su existencia. Por eso, utilice las afirmaciones como una herramienta diaria. Incorpórelas en su rutina hasta que se sientan tan automáticas como la respiración. Y un día, se despertará y reconocerá que ya no necesita repetirlas para creerlas, porque se ha transformado en la persona que siempre esperó ser. Ese día marcará un antes y un después en su vida. Las afirmaciones son la clave que abre las puertas a una nueva identidad. No son solo frases motivantes que repite sin reflexión. Son declaraciones que moldean su autopercepción. Y lo que usted piensa de sí mismo influye en cada opción que hace, cada hábito que sostiene y cada resultado que alcanza. El éxito no llega por azar. Se consigue porque su mente ha sido entrenada para pensar como alguien exitoso antes de que los resultados se manifiesten. Esta mentalidad se construye a través de la disciplina, la repetición y poderosas afirmaciones que le impulsan a actuar como la persona que desea ser, incluso antes de ver su reflejo en la realidad. Una afirmación transformadora es que soy el creador de mi propia vida y el detentor de mi futuro. Esta afirmación desmantela por completo la mentalidad de víctima. No hay lugar para excusas, culpables ni circunstancias externas que le frenen. Cuando usted se considera el creador de su destino, se entrena para entender que cada acción cuenta, que cada decisión es un bloque en la edificación de su existencia. Con esa creencia, deja de esperar a que el mundo lo transforme y empieza a moldearlo usted mismo. Otra afirmación poderosa es que todo lo que necesito para tener éxito ya está en mi interior. La mayoría de las personas suele pensar que necesita factores externos, como más dinero, más conexiones o más fortuna. Aunque dichos recursos pueden ser útiles, la realidad es que el verdadero elemento determinante siempre ha estado en su interior: su carácter, su disciplina,
su mentalidad y su confianza en sí mismo. Al repetir este pensamiento, comienza a apoyarse en su fortaleza interna, en lugar de esperar que venga del exterior. Esta confianza lo libera y le permite avanzar con mayor determinación, capacitándolo para identificar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Es igualmente importante que lo interiorice. Vivo con un propósito claro y cada jornada me acerco más a mi mejor versión. El propósito otorga significado al esfuerzo que realizamos. Sin un propósito definido, la disciplina puede volverse una carga. En cambio, con un propósito, la disciplina se transforma en una fuente de motivación. Esta idea le recuerda que no está actuando por inercia, sino de forma intencionada, y que cada día, en cada pequeño aspecto, lo acerca más a la vida que anhela. Cuando su mente abraza un propósito, su cuerpo reacciona con vitalidad, su voluntad se fortalece y su espíritu se llena de convicción. Mantenga esto en mente con claridad. Las afirmaciones no son solo un método momentáneo, son un proceso de transformación genuina. Funcionan cuando usted las repite con sinceridad, cuando las respalda con acciones concretas y cuando decide mantenerlas hasta que se integren en su identidad. Primero las pronuncia porque desea creer en ellas, luego porque empieza a sentirlas y finalmente porque se convierten en su realidad. Este es el ciclo que transforma vidas. Al final, su existencia reflejará constantemente lo que se dice a sí mismo en privado. Puede afirmar escasez y se sentirá limitado. Puede declarar grandeza y vivirá en plenitud. La elección de qué creer es completamente suya y se realiza todos los días, a través de las palabras que decide repetir. Si anhela un futuro distinto, comience ahora mismo a proclamarlo con determinación. Porque cuando su mente tiene fe, su vida sigue ese camino. Y cuando su vida sigue ese camino, todo su futuro puede cambiar. Este es el poder de las afirmaciones. Haga que su voz interna sea la fuerza que lo impulse a conseguir todo lo que alguna vez consideró inalcanzable.